Buenos días. Buen día. Hoy estamos con Diego Friedrich, veterano de Malvinas de Bahía Blanca, para escuchar su historia, su experiencia como veterano de Malvinas y ciudadano de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Estamos en la Universidad Nacional del Sur y te escuchamos, Diego, lo que nos quieras contar de tus primeros años de vida, de tu infancia, de tu adolescencia, hasta antes de ir a la guerra, digamos. Bien. Bueno, buen día y gracias por la convocatoria. Yo soy bahiense, nací en Bahía el 9 de marzo de 1963, eh, dentro de una familia católica y bueno, hago esa mención porque después concurrí al Colegio Don Bosco. Y, y bueno, me desarrollé en Bahía Blanca estudiando colegio primario, secundario y jugando, haciendo deporte, jugando al básquet, jugando al rugby. Y bueno, así llego hasta los 18 años, que era la fecha de incorporación eh, para la colimba, que le llamábamos en aquel momento. Y bueno, yo había terminado mi secundario, lo hice en parte en el colegio industrial, pero mi idea siempre había sido la carrera agronómica, pero la escuela de agricultura de la universidad arrancaba a partir de cuarto año. Entonces hice los 3 primeros años del secundario en el colegio industrial, como había hecho uno de mis hermanos, me interesaba también, pero después terminé en la escuela. Con esto quiero decir que cuando llego a los 18 años, mi idea era continuar la carrera de agronomía, es decir, yo tenía la colimba, el servicio militar, que en ese momento lo consideraba un trámite. Entonces digo, bueno, tengo que pasar el servicio militar y era un año que sabía que iba a perder por el servicio. Nunca estaba, obviamente no estaba en los planes lo que vino después. Al terminar en la escuela de agricultura, tenía el ingreso a la universidad de hecho, o sea, cuando me recibo y habiendo aprobado las materias, tenía el ingreso a agronomía. Es decir, que yo estaba en condiciones de iniciar. El 2 de febrero del 82 nos incorporan. Digamos, me toca esa incorporación. Ahí empezamos en el periodo de instrucción, que es lo que le llaman el campito, se le llamaba el campito. Y, y bueno, tuvimos ese tiempo. De hecho, los 19 años los cumplí dentro del campito y justamente el día que hicimos la práctica de tiro en la Cueva de los Leones. De hecho, me acuerdo que era un día especial porque era una práctica que estaba buena. Cuando llega propiamente el 2 de abril, yo estaba de licencia en mi casa. Lo cuento, siempre lo cuento porque fue una anécdota graciosa. Porque me levanto a la mañana, el día anterior habíamos terminado la instrucción, y me levanto esa mañana del 2 de abril, agarro la Nueva Provincia y veo el titular que dice: se recuperaron las Islas Malvinas. Digo, qué bueno, la verdad que está bárbaro, qué sé yo, bueno. Y a los 2 minutos digo, no, a mí me van a convocar en 2 minutos. Y dicho y hecho, a los 10 minutos suena el teléfono y me dicen: soldado, presentes en la compañía. Entonces me preguntaron si iba en auto, me pidieron si iba a buscar a otro soldado, ¿cómo es? Néstor Méndez. De hecho, mientras vivió, me cargó porque por culpa de él había ido a la guerra, por culpa me había ido a la guerra. Y de ahí me presenté. Cuando llego, por gran parte de la compañía estaba licenciada. Cuando llego, nos encontramos que había toda una movida muy fuerte. Nos dicen: soldado, pase por la sala de armas. Nos dieron ropa nueva y bueno, a la tarde viene el jefe de la compañía, Roberto Verasay. ¿La compañía tuya cuál era? La compañía de Policía Militar 181, de acá de Bahía. Y
En ese momento, cuando llega el mayor, que era el jefe de compañía, nos dice, soldados, nos junta a todos y nos dice, soldados, tenemos el honor de haber sido designados para ir a Islas Malvinas. Y entonces, bueno, ahí en general hubo, digamos, y en particular en mi caso, una mezcla de emociones. Obviamente quería ir para ver qué era. Había una cuota de incertidumbre o de miedo, pero eran mucho más grandes las ganas de decir, bueno, vamos. ¿Cuántos eran en tu compañía? ¿Muchos? Y éramos 54, más o menos. La compañía fue una parte quedó en Bahía, porque hay una parte que no llegó, no alcanzó a venir, y bueno, y quedó en la compañía. Una parte después la movilizaron a Comodoro, pero bueno, nosotros íbamos a salir el 3 de abril y finalmente salimos el 4. ¿Y esos que quedaron en Comodoro no fueron a Malvinas? No, no fueron a Malvinas. Una parte ni siquiera fue allá. El hecho de que nos cambiaran de el viaje del 3 al 4, que no recuerdo si era por una cuestión climática o por una cuestión de avión, nos permitió despedirnos de la familia, lo cual no fue un tema menor, porque, digamos, les permitieron a nuestros padres, a los que tenían los padres acá, entrar, aunque sea un rato, claro, y compartir con ellos y decirles que a dónde nos íbamos. ¿Cómo fue eso para vos? Para mí fue normal, para mí era más la expectativa y la inconsciencia de joven que otra cosa. Mi mamá obviamente estaba preocupadísima. Pero bueno, en ese momento pudimos compartir ese rato y nos fuimos. Al día siguiente, el 4, acá en Espora nos embarcan una parte de la compañía que iba en un Fokker y otra parte en un Hércules. Lo cual después en el tiempo y ahora, pasados años, sirve para las bromas internas del grupo de veteranos, porque los que iban al Hércules eran los de segunda y bueno, los que fuimos en el Fokker éramos los rubios, digamos. Pero bueno, fue una situación que se dio de esa manera. Y bueno, así llegamos a Malvinas. Ese 4, la primera impresión fue cuando aterrizamos en el aeropuerto de Malvinas, digamos, los impactos que uno veía y en el camino que hicimos caminando hacia Puerto Argentino, los impactos que habían de haber del combate que había habido en la recuperación. Había poca gente y bueno, nosotros nos instalamos en un primer momento la primera recalada la hicimos en una especie de teatro que hay sobre la calle principal del pueblo, y después nos ubicamos a los pocos días en un gimnasio que está contiguo, donde después compartimos el lugar con los comandos, con la compañía de Aldo Rico y la del mayor Castañeto. Después la compañía nuestra la desperdigaron en distintas posiciones, porque como policía militar teníamos distintas funciones dentro de las islas. Unos fueron a custodiar una planta de YPF, otros a la casa del gobernador y otros quedamos haciendo patrullas por la ciudad para mantener justamente, como la función de la policía militar era mantener el orden como si fuera la policía. Nosotros teníamos que mantener, digamos, la propia tropa y digamos que no hubiera disturbios por otro lado. ¿Vos estabas en ese grupo? Yo estaba en ese grupo inicialmente, que después, en un momento más avanzado de la guerra, un día antes de que fuera el primer bombardeo, me destinan con otro soldado al destacamento de inteligencia. Pero bueno, yo siempre digo, vamos un poco a la parte humana y a la parte del, digamos, yo era un chico de 19 años recién cumplidos
que había ido, que estaba haciendo la colimba y que en definitiva no estaba en mi cabeza inicialmente participar de una guerra. Entonces, yo siempre digo que esa etapa inicial de las patrullas y el caminar en la etapa previa que se hayan iniciado los bombardeos, eh, en mi caso fue muy positiva porque con mucha charla, mucha conversación y procesando lo que pasaba, es como que no es un tema menor. Uno tenía que hacerse la idea de que podía no volver de ahí. Porque, digamos, nosotros íbamos teniendo las noticias de que la flota británica había salido, de cómo venía preparada, digamos, se sentía. Nosotros, cuando fuimos inicialmente, la compañía eh, parecía que íbamos a volver o que iba a haber un relevo, lo cual teníamos grandes dudas, y nuestro jefe de compañía pidió que nos dieran todo el armamento completo, o sea, íbamos todos con el FAL, iban algunos FAB, algunas MAG, que es un tipo de armamento, pero nosotros en ese momento, claro, cuando fueron pasando los días, ya la idea de que uno se iba a relevar no estaba. Esas charlas que vos decís que tenías, ¿con quién las tenías? Con los soldados que hacíamos patrullas. Compañeros que hoy compartimos, uno de ellos es Guillermo de la Fuente y otros soldados más. Entonces, yo siempre digo que a mí me sirvió porque, ¿qué es lo que pasa? Uno tenía que hacerse la idea de que se podía morir. ¿Hablaban de eso? ¿Eh? ¿Hablaban de eso ustedes? Sí, lo hemos hablado. Y en mi caso, me sirvió para decir, bueno, uno cuando interioriza que puede pasar eso, lo único que pedía era no quedar mal. Pero bueno, eso me permitió estar tranquilo en ese momento. Entonces, bueno, después vino, digamos, todo el mes de abril transcurrió con frío, con hambre, con caminatas, con incertidumbre, pero hasta ahí no había nada. El 1 de mayo, cuando es el primer ataque, y bueno, ahí se terminó el romance. Es como que decir, bueno, acá lo que veníamos viviendo ya fue. Ahora entramos en otra etapa. Entonces, en ese momento, bueno, es como que uno dice, bueno, listo, lo que teníamos ya fue y ahora empezábamos a ver cómo seguía la historia. En ese momento me mandan a custodiar con otro soldado una posición que era la posición donde funcionaba el destacamento de inteligencia en Islas Malvinas, en la que había una compañía, habían un grupo, eran 4 suboficiales, 3 oficiales y 4 radiooperadores, donde estaba el equipo de comunicación más importante de la isla. Y éramos 2 soldados. En ese lugar habitualmente iban los jefes de regimiento, el mismo gobernador, cuando había algún aviso de que podía haber algún ataque directo sobre Puerto Argentino, por ahí iba. Y así fuimos transcurriendo esos días y bueno, con una, con una dinámica que se fue viendo o que iba transcurriendo en ese tiempo. Esa posición, digamos, el hecho de estar en ese lugar, digamos, ese fue el lugar que cuando los ingleses deciden atacar Puerto Argentino, porque esa fue una gran discusión también, nosotros inicialmente había oscurecimientos que después no fueron tales, los únicos que podían andar por la calle era la policía militar y algunas personas autorizadas, y en un momento, bueno, circulaban algunos
oficiales y suboficiales que llevaban cosas entre distintas posiciones. El hecho de que, digamos, de la importancia del destacamento de inteligencia y de su equipo de comunicación hizo que fuera el primer lugar que los ingleses, cuando se decidieron atacar Puerto Argentino en forma directa, fue el primer lugar que atacaron. De hecho, nosotros recibimos fuego de un misil antitanque que nos tiraron desde un helicóptero el 11 de junio. Cuando el Papa estaba bajando en Buenos Aires, a nosotros nos estaban atacando. Y bueno, ahí es como que en un primer momento nosotros sentimos, digamos, de milagro salimos de ese lugar, porque es como que cae del otro lado de la pared. Y bueno, de ahí hubo ya en ese momento otros ataques a otras posiciones dentro de Puerto Argentino. Para esto veníamos recibiendo fuego de fragatas y, digamos, un hostigamiento de fuego de fragatas que iban a posiciones posteriores durante bastantes días. Y bueno, ya el final de la guerra estaba medio próximo en ese momento. Te voy a interrumpir con una cosita. Vos dijiste lo del Papa. ¿Qué sabían ustedes de eso, Malvinas, en ese momento? No mucho, que el Papa iba, pero no teníamos la noticia, y hoy me puedo a pensar y realmente algunas noticias las teníamos, pero no sé cómo. Pasaron cosas, por ejemplo, algunas de las cuestiones, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, vuelvo un poquito para atrás. Cuando nosotros llegamos a Puerto Argentino, una de las órdenes que había era que había que tratar muy bien a todos los kelpers. Y de hecho, una de las primeras cosas que hicieron fue instalar la televisión a color. Y había televisión dentro de Puerto Argentino. No sé cuántas personas, porque muchos se refugiaron en las estancias en ese momento, pero no sé cuántas de las personas alcanzaban a verlo, pero sí, eso se hizo. Y nosotros teníamos alguna información, obviamente que sesgada, ¿no? Pero sí. Y nosotros sabíamos que el Papa estaba llegando. Y bueno, fue aproximadamente esa hora. El 11 de junio, cerca de las 7 y pico, 8 de la mañana, que nos tiraron. Y bueno, ahí fue un milagro porque una de las personas, uno de los oficiales que había estado de guardia, estaba acostado en ese momento y el misil entró por el segundo piso. El lugar donde estábamos era lo que en época de paz era la Police Station, una casa de paredes de piedra de 60 centímetros más o menos, y el misil entró por el segundo piso, perforó y explotó, y bueno, quedó la cama del capitán pendulando, y bueno, hubo que ir a sacarlo en ese momento, todavía con el helicóptero, digamos, el helicóptero de los dos misiles. Uno iba a otra posición que al final no dio, y bueno, la persona por suerte salió y se evacuó. Una cosa que siempre cuento, que evidentemente me quedó grabado, en ese momento que nosotros estábamos en la guerra, Argentina estaba jugando el Mundial del 82. Y al día siguiente nosotros estábamos juntando escombros y recuperando material que nos había quedado abajo. Y en un lugar había una radio muy buena y había quedado abajo de los escombros. La sacamos y la pudimos poner en funcionamiento y la sintonizamos y apareció el partido de Argentina con Bélgica. Creo que era el partido de Argentina con Bélgica en el Mundial del 82. Y eso realmente, en ese momento uno le dispara a la cabeza, pues yo decía, nosotros bajo fuego acá y Argentina jugando un Mundial, una cosa, un contraste
difícil, ¿no es cierto? Difícil de entender en ese momento. Sí. Digo, ¿vos tenías comunicación con tu familia? ¿Cartas? Cartas, las cartas tardaban muchos días. Recibí, de hecho, cuando nos toman prisioneros, lo único que me preocupé en traer, porque me quedó un reloj roto, me quedaban cosas, lo único que me preocupé en traer fueron las cartas, digamos, Que habían mandado a vos. que me habían mandado, y algunas cartas de anónimos que uno recibía, y bueno, eso sí lo traje. ¿Quiénes te escribían? Alumnos de escuela, No digo a tu familia. mis tías, mis hermanos, mis padres. ¿Cuántos hermanos tenés, Diego? Nosotros somos tres varones, yo soy el del medio. Ajá. Sí. O sea, tenías uno mayor que ya había Uno mayor. en militar Sí. y te escribían todos. Sí, en ese momento sí. Tías, primos, sí. Sí, eso era. ¿Cómo era para vos recibir esas cartas? Y era emocionante. Era hasta ahora. Sí, hasta ahí, porque sabía que iba a ser dificultoso que lleguen. Después se daba una situación, porque cuando uno llega a ese nivel, a esa situación, es como que, más allá de que los rangos están, por ahí nos juntábamos, no sé, a la noche, el rato que uno tenía libre, porque lo que pasa es que hay una cuestión, en la guerra nunca alcanza el tiempo para dormir. Y bueno, por ahí uno tenía un momento tranquilo a la noche y escribíamos, nos juntábamos en una mesa y estaba capaz que el teniente coronel, jefe de inteligencia, y escribíamos las cartas juntos, y en ese momento ya decía, bueno, digo, contame cómo es tu familia. Entonces había una cercanía, y bueno, escribíamos las cartas juntos a la noche. Y bueno, después vos me preguntabas por llamada telefónica. Tuve oportunidad de hablar 2 veces porque me permitieron, por un equipo de radio, en un lugar que estaba cerca de la casa del gobernador, llamar a mi casa. Una vez hablé, obviamente, que se sorprendieron, no sabía qué pasaba. En la segunda vez se escuchaban ¿Y con quién hablaste esa primera vez? con mis padres, exactamente no me acuerdo, pero sí, con mis padres. Y en un momento me acuerdo que la última vez que hablé, que a lo último hablo con mi hermano, porque estábamos abajo, empezamos a escuchar ruido de artillería y sabíamos que estábamos bajo fuego. Entonces, cuando hablo con mi hermano, le digo, mira, esto está complicado. Le digo, no queda mucho. Le digo, no creo que pueda volver a hablar. Y bueno, por lo menos porque yo a mis padres en las cartas y en las llamadas les decía que estaba todo bárbaro. Eso te iba a preguntar. Claro, obvio. Sí, que estaba todo fenómeno. Sí, a mi padre le decía eso. Pero a alguien a alguien le tenía que decir. Y bueno, a mi hermano le dije. Así que sí, por suerte eso es, digamos, fue algo puntual que pude hacer y la verdad que estuvo bueno. Sí. ¿Y las cartas que vos mandaste están en tu casa? ¿Las guardaron? Las cartas que yo mandé y que lograron llegar, la verdad, no sé si todas, no sé si todas llegaron, pero cuando llegué, mi mamá me dio las cartas que las tuviera yo, así que me dio las cartas que yo mandé, y las tengo archivadas. ¿Tu mamá vive? No, mi mamá falleció en el 2017, sí. Bien. ¿Cómo termina la guerra y vos, tus hijos? ¿Cómo termina? En ese momento, después del bombardeo, después de que nos tiran el misil, y la situación ya era, digamos, sabíamos que estaba complicada, más allá de que, bueno, por ahí uno escuchaba desinteligencias
porque uno escuchaba cosas al pasar, pero bueno, en definitiva, en el tiempo nos damos cuenta de que los ingleses tampoco la pasaban bien en todo el trayecto de la guerra. Ellos hicieron un gran esfuerzo y, y bueno, y en un momento, cuando ya prácticamente no queda más, digamos, veíamos que las tropas se replegaban y en un momento, bueno, un poco lo que me preguntaba recién, ¿qué pasaba al final de la guerra? Cuando nosotros veíamos que el tema que estaba terminando, hay un hito, un momento que fue clave y que fue, digamos, una vivencia que es muy fuerte, eh, que, que fue dura de ver. En un momento, el jefe de mi compañía, porque a mí me mandaron con otro soldado a custodiar la compañía de inteligencia, pero yo pertenecía a la compañía de policía militar. Mi jefe de la compañía de policía militar recalaba mucho donde nosotros estábamos. De hecho, tenía muchas reuniones con los jeques. Y en un momento, cuando ya los ingleses estaban a nivel de la casa del gobernador y veíamos que no íbamos, que la caída se iba a dar en pocas horas, el jefe pide quemar la bandera de la compañía para que no la tomen los ingleses. Y bueno, realmente fue algo duro, porque ver a los jefes también llorando en ese momento es una imagen que no se olvida. De hecho, cuando estábamos con el otro soldado, digamos, con el que mantengo una relación, y claro, pasan los años y el armado de las historias o el armado digamos, de todo el relato, muchas veces las historias son fragmentadas y las vamos armando. Entonces, la otra vez en una escena me dice, ¿y vos te acordás cuando nosotros, dice, vos y yo nos quedamos mirando porque encima la bandera la quemamos en una estufa de turba? Y no se quemaba, es como que iba lento. Y claro, y por un lado teníamos los ingleses y por otro lado que teníamos que quemar la bandera para que no la tomen. Los jefes en ese momento con una emoción y una impotencia llorando, y nosotros que estábamos mirando como que no entendíamos qué pasaba, porque es la misma, digamos, situación. Uno es joven y por ahí yo creo que hoy quizás lo tomaría de otra manera, pero en ese momento era la sorpresa que era grandísima. Y dice, ¿vos te acordás que había un suboficial mayor? Dice, soldado, están frente a la bandera, pónganse firmes. Claro, nosotros estábamos como podíamos y bueno, en ese momento es como que nos hicieron rendirle honores con justa razón, ¿no? Así, bueno. Después volvemos al continente, cierro la historia de la bandera. Nuestro jefe de compañía, cuando nosotros nos toman prisioneros, nuestro jefe de compañía queda más tiempo. Los interrogan, van a Darwin. Nosotros volvemos, la compañía no tenía bandera, pero después de pasado el conflicto, le reintegran la bandera a la compañía. ¿Y ustedes en qué vuelven? Nosotros volvemos en un barco en el Norland, un barco inglés. Sí, volvemos, estuvimos prisioneros primero en Puerto Argentino, primero en una especie, primero estuvimos un día y pico en las mismas posiciones, lo cual en ese momento uno todavía tenía una carga emocional gigante y no queríamos volver. No entendíamos, no queríamos. Y una vez que pasa eso, después vamos a un campo de concentración que armaron en la zona del aeropuerto, tuvimos un día y pico, y después nos llevaron un par de días, 2 días, a unos galpones en el puerto.
En todo ese trayecto, comida, pudimos agarrar lo que se pudo agarrar de los galpones que habían en el puerto, que había llegado un barco hospital y había algo de, digamos, chocolate o cosas así. Y agua, juntarnos agua, terminamos juntando agua con las caramañolas de los charcos porque no había agua en ese momento. Y, y bueno, después de la vuelta del aeropuerto, nos llevaron a unos galpones en donde estábamos todos amontonados, se hacía todo ahí. Todos vivíamos hasta que en un momento, de hecho, yo me acuerdo perfecto de esa imagen y de hecho me acordaba hasta hasta el soldado inglés que estaba haciendo guardia en la puerta. Y esa foto después de muchos años la conseguí, la vi. De hecho, creo que la tengo acá. Y en un momento nos cargan, nosotros no sabíamos que iba a pasar, una mañana muy temprano, oscuro todavía, nos sacan y nos hacen caminar por el embarcadero del puerto y nos cargan a un lanchón de desembarco. Claro, Puerto Argentino es una bahía cerrada, o sea, uno no veía nada afuera, es una bahía cerrada, y el barco estaba del otro lado digamos, de una de los cierres que tiene la bahía, que tienen colinas, y uno no veía. Claro, nos cargan ahí, y era el lanchón de desembarco con un inglés en cada punta apuntándonos. Y entonces uno dice, bueno, o nos limpian a todos, o nos tiran al agua, porque ahí dura 2 minutos en el agua. Y en un momento, cosa que alguien me hizo acordar después, dice, ¿te acordás que alguien empezó a cantar el himno y nos pusimos todos a cantar el himno? Y cuando después el lanchón sale de la bahía, hay un barco, y bueno, ya cuando nos quedamos en el barco, lo único que queríamos era volver. Llegamos al barco y nos forman a todos, nos revisan por última vez. Ahí ya nos sacan todo, nos hacen sacar toda la ropa. Yo las cartas las pude pasar porque tenía 2 pares de medias y me había puesto las cartas entre el primer par y el pie y me dijeron, no, está bien, y pasaron. Así que, y de ahí después nos mandaron un camarote de 2, íbamos 3, otros fueron en una especie de restaurante o de boliche que tenía el barco, todos juntos. Y de ahí lo único que quería era que pasara el tiempo, dormíamos 15 horas por día, no sé. Y nos bajan en Puerto Madryn, 2 días de navegación, y después de ahí nos bajan en Puerto Madryn. ¿Y ahí? De ahí nos cargan en un avión y llegamos a Campo de Mayo. Bajamos en el Palomar. Teníamos la ropa de 74 días de guerra. Digamos, yo me había podido bañar 2 veces y hubo gente que no. Yo había estado más de 10 días sin sacarme los borseguíes en algún momento y teníamos la ropa que tenía, la misma ropa que llevamos estaba. Y llegamos a Campo de Mayo y bueno, nos reciben, nos dan de comer lo que se quisiera y nos hacen cambiar la ropa. O sea, volvimos con ropa nueva. Lo que después en el tiempo alguien decía, esa ropa me la hubiera querido quedar, y es cierto, la verdad que hubiera preferido llegar a Bahía con la ropa con la que me fui, porque eso es algo invaluable, pero claro, la cabeza de uno hace 43 años no era la misma que ahora, y en ese momento uno no lo pensaba. Y llegamos acá, digamos. Discúlpame, antes de que vinieran para acá, ahí en Campo de Mayo, ¿les hicieron algo? Campo de Mayo, ¿Cuál fue la directiva? al otro soldado y a mí, y creo que hay más gente también, nos agarran 2 señores de traje y nos dicen, soldado tal y soldado tal, ustedes estuvieron en inteligencia,
sí. Bueno, le recomendamos no decir nada de lo que puedan haber visto o escuchado. Este, sería mejor que no cuenten nada. Así, en tono obviamente intimidatorio, y en ese momento era todo, a todo que sí, porque lo único que quería era volver, y obviamente uno después, si quería hablar, hablaba y listo, ¿no? Eso para mí quedó intrascendente. Algo que en ese momento no le di mucha bolilla, pero mis compañeros sí, siempre lo mencionan, es que cuando nos sacan en los colectivos que van desde el Palomar hasta Campo de Mayo y después desde Campo de Mayo a la terminal, a la estación de trenes, a Retiro, nos sacan en colectivos que tenían los vidrios todos tapados. Es como que éramos la vergüenza del país en ese momento, como para que nadie nos viera. Y bueno, la verdad que en ese momento no me importaba nada. Y ¿Volvieron todos tus compañeros? mis compañeros volvieron todos. Algunos fueron evacuados antes. Sí, por suerte nosotros volvimos todos. Sí. ¿Llegaron a Bahía? Llegamos a Bahía y era claro, mi hermano, que sabía dónde yo estaba, había tratado de averiguar y alguien le había dicho que yo estaba vivo, pero en el fondo no lo sabía. Y obviamente mis padres tampoco. Entonces, cuando llegamos yo la veo a mi mamá a la distancia y digo, bueno, tiene 10 años más. Pues claro, en ese momento es como, pero bueno, la alegría que tenía ella después es como que rejuveneció también. Pero sí, en ese momento sí, sí, fue, fue una emoción. ¿Querés contarnos algo más de eso, de cuando llegaste a tu casa, que hablaste con tus padres? La verdad, sí, no tengo problema. Mi mamá, mis padres no querían preguntar nada. Y yo creo que fue una constante. En general, yo creo que todo lo que tenemos, creo que la mayoría hemos hablado poco y nada en nuestras familias. Yo creo que eso fue una constante y también fue una cuestión que nos llevó después en el tiempo a formar la agrupación de excombatientes en un primer momento y bueno, y mis padres estaban tan felices de que estuviera ahí que no les importaba nada. Yo tenía una tía que le decía a mi mamá que me revisara a ver si tenía herida y es como que quería meterte en el baño y fíjate si está herido, qué sé yo, pero y nada, después fue pasando el tiempo y uno mismo, eh, yo mismo, en un momento dije, bueno, listo, doy vuelta a la página. Y la verdad es que en el tiempo la página no se dio vuelta. Es como que para mí estaba todo bárbaro, estaba todo normal, volví, listo, fue una experiencia distinta, pero después había una necesidad de, digamos, es como que pasaban los días y todos los días uno pensaba, no pensaba mal, de hecho son 43 años pensando todos los días en Malvinas, no mal, no he tenido sueños, no, pero bueno, algo condiciona eso. ¿Y qué te permitió, bueno, ¿Eh? qué te permitió parcialmente dar vuelta a esa página? ¿Vos fuiste a estudiar después? Sí, yo tenía el ingreso hecho a la universidad y a mí la verdad que en ese momento yo lo que quería era tomarme el año sabático, era tomarme lo que quedaba porque nos dieron la baja en agosto, el 20 de agosto más o menos, y las clases en la digamos, yo tenía el segundo cuatrimestre el ingreso hecho. Y las materias en agronomía eran cuatrimestrales y había una materia que era matemática general que se daba en el primer y el segundo cuatrimestre. Entonces, mis amigos me decían, pero vos tenés el ingreso, dale, metele que empezamos, hacemos matemática general. Y yo le digo, no, la verdad que no, espero el año que viene, derecho, qué sé yo. Bueno, y en ese momento me empujaron y empecé. Y la verdad que después me di cuenta que esa primera mitad de año
estaba en otra totalmente, pero eso me permitió ir metiéndome en otro tema. Y la verdad que, bueno, después en el tiempo me fui enganchando. Después en un momento eh, hice la carrera, me fue bien, ¿no? La verdad ¿Qué que pudiste hacer? la hice, me fue bien, estudié, me recibí con el plan, todo bien. En un momento un profesor, cuando ya estaba en cuarto año, me está tomando un doctor en fisiología vegetal, agarra la libreta mientras me toma y me dice, Friedrich, ¿usted por qué? Dice, dígame, ¿por qué las notas de del primer año, segundo año son más bajas que las posteriores? Y en cierta medida y caí en cuenta, no es que me costaba, no le daba bola al principio. Y, y bueno, pero después, bien, ¿Y tus profesores sabían algunos, tus compañeros? pocos. Había una constante en mis compañeros, sí, eh, ¿Vos les contabas? No. algo poco. La verdad que poco. La verdad que hay una constante. Nosotros con nuestros padres poco y nada. En mi caso, hemos hablado, pero bueno, por ahí hay vivencias que fueron saliendo con los años. También. No por nada en particular, pero no. Es como que por un lado yo creo que mis padres no querían, no querían, digamos, por ahí meter el dedo en una herida y yo por ahí tampoco quería preocuparlos. Entonces se daba eso y es como que era mucho más común hablarlo entre pares eh, que con otra gente. De hecho, había bastante temor al no conseguir trabajo, porque en ese primer momento, claro, éramos los loquitos de la guerra, éramos los chicos de la guerra, y es como que había un silencio gigante. Digamos, eso fue muy frustrante. De hecho, para mí lo que se vive hoy con todo el tema, digamos, de hace 10 años a esta parte, para mí es algo que yo no lo puedo, a ver, nunca pensé que iba a ser así. Yo pensé que el tema, por cómo habíamos vivido los primeros años, pensé que el tema de Malvinas iba a estar sepultado bajo 70 toneladas de cemento a esta altura de la vida. Y fue todo lo contrario. Pues yo pensé que hoy no se iba a hablar más y es al revés. Está mucho más vivo. Antes, digamos, hay que reconocer una cosa, uno desfilaba y en los actos la gente de la calle siempre aplaudió y siempre tuvo un respeto grandísimo. Pero el medio no estaba en ese momento de esa manera. De hecho, nosotros en esos años, la agrupación inicialmente se formó, la agrupación de combatientes se formó en el año 85 más o menos. Más allá de que nosotros por ahí nos juntábamos, lo veíamos en algún acto. Y surgió porque vinimos a un acto en la Plaza Rivadavia y en ese momento estaban todas las autoridades municipales, estaba el ejército y estaban todas las instituciones patrióticas y habían puesto un cartel hecho a mano con virome pegado en un árbol y decía veteranos de Malvinas. Y entonces dijimos, no, esto no puede ser. Y en ese momento dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que empezar. Y bueno, así surgió por primera vez la agrupación de combatientes. ¿Vos estás ahí desde ese momento en la agrupación? Yo estoy ahí porque en ese momento le hicimos ex soldados, porque también fue cambiando el tiempo. Había mucha gente que hoy está en los centros de veteranos que antes en aquel momento eran personal en actividad. Nosotros éramos soldados, éramos civiles ya en ese momento. Y bueno, éramos todos recontra jóvenes. Y me acuerdo que en ese momento, cuando nosotros probamos en distintos lugares y terminamos formando, el centro funcionó un par de años en el quincho de la casa de mis padres. Hasta que, por culpa mía, se desarmó porque me casé y me fui a vivir a Felipe Solá, a otra localidad. Entonces tuvieron que buscar
hubo que buscar otra localización, pero yo me había ido. Y después entramos en una etapa en la que hubo una especie de impas. Hasta que, porque cada uno estaba en la suya, insertándose laboralmente, insertándose familiarmente. Y ahora, desde hace ya unos cuantos años a esta parte, eh, funciona mucho más fuerte, pero con una vuelta y con un trabajo gigante de la gente que trabaja ahí, porque hoy hay cuestiones médicas de por medio, cuestiones psicológicas que en aquel momento no se le daban bolilla, y hoy hay toda una infraestructura atrás bastante importante y gente que se dedica. Yo tuve, si bien estoy al lado del centro, hoy no participo activamente por una cuestión de tiempos, pero estoy. Y, y bueno, en aquel momento sí, digamos, la puesta en marcha la hicimos. Sí, sí. Vos dijiste que te casaste, ¿tenés hijos? Tengo 3 hijos. ¿De qué edades? 33, 31 y 26. Bueno, ¿y con tus hijos? ¿Eh? ¿Esto se habla, no se habla? ¿Se habló? ¿Son varones, son mujeres? 2 mujeres y un varón. La realidad es que poco y nada. Poco y nada. Por ahí surge, y me he dado cuenta, cosas sueltas, por ahí en alguna comida familiar, que alguien pregunta y cuento, y yo me doy cuenta que están todos expectantes de decir, de escuchar. Pero bueno, de hecho he dado charlas en escuelas, y por ahí en la escuela de los chicos nunca. No se ha dado. Y es como que creo que me parece que ha sido bastante general de esa manera. Pero bueno. Es así. ¿Eh? Vos hace un ratito, al principio habías dicho que tu familia era católica y Mi gabinete. Sí, mira, yo siempre digo que uno es muy egoísta. Entonces, uno echa mano, porque otra de las cuestiones que a mí también me permitió llevar ese tiempo es que uno en ese momento se aferra a lo que haya. Entonces, en ese momento uno hace uso de su fe cristiana o la fe que uno tenga. Y yo siempre cuento, digamos, con uno de mis compañeros, con Guillermo, que es de religión evangélica, y él en ese momento, claro, pastor evangélico en Malvinas no había. Y en un momento me dice, Diego, dice, hay una misa para todo el personal militar, y la daban en una sala. Me dice, pastor evangélico no hay, dice, ¿me acompañás? ¿Puedo ir con vos? Y él es evangélico. Hoy somos muy amigos. Y ahí uno dice, bueno, ahí en ese momento no hay, vale una sola cosa. Y bueno, fuimos juntos, y de hecho, por casualidad, ese momento quedó reflejado, y hoy aparece, después de muchos años, hace 5 o 6 años, vamos a un acto en la Biblioteca Rivadavia, y me dice, digo, salimos, fíjate que salimos porque aparecía una filmación, y en un momento de la filmación de esa misa, en el fondo aparecíamos nosotros 2 paraditos. Sí, así que... Un sacerdote, el capellán. Un capellán. Sí, sí, un capellán. Y aparecíamos ahí. Sí, sí. El otro día en el acto del 2 de abril, que yo te escuché hablar, con Guillermo, y contaste una anécdota que me gustaría que la pudieras contar. Esa anécdota, por ejemplo, mis padres no la conocieron. Y en el fondo siempre digo que es una historia, llamarle simple, mínima, pero justamente por eso creo que es potente. Bueno, y eso surgió de las mismas patrullas que yo digo que a mí me ayudaron. Y en ese momento, mientras se estaba acomodando la logística de Puerto Argentino, teníamos hambre. La realidad es que no
teníamos algunas raciones de combate, en un momento el rancho no pasaba con la frecuencia que tenía que pasar y caminábamos. Entonces, nosotros teníamos que controlar que no hubiera disturbios y no podíamos hacer grandes cosas, pero sabíamos que donde había algo para poder conseguir de comida, lo conseguíamos. Y entonces hicimos un pacto con Guillermo en el que si nos tocaba patrullar separados, cuando volviéramos y teníamos algo, lo teníamos que compartir. Y eso yo siempre digo, porque esa historia queda tapada cuando uno abre la heladera y la ve llena, digo, sí, esto es una pavada. Este, o, o, este, o es algo mínimo. Pero cuando vos tenés hambre en serio y tenés un pedazo de pan, porque encima, yo cuando lo dije en el acto, que era un pan que hoy no comería, porque realmente por ahí hemos compartido pedazos de pan porque era pan, que hoy vos decís, no, no lo como. Y en ese momento era oro en polvo. Y bueno, y el hecho de volver, porque ahí entra otra lucha, y es decir, bueno, en el momento que vos volvés y ves al otro y tenés algo, y vos tenés que partirlo, ¿viste? Y es una lucha interna en ese momento. Pero si superás eso y lo partís, y es una gratificación enorme. Y lo mismo cuando el otro viene y te dice, che, tengo esto, y, y lo parte y te lo da, y bueno, realmente es una historia mínima pero gratificante. Vos hablas de luchas. ¿Cuál sería tu lucha o la lucha de ustedes veteranos hoy, a 43 años de la guerra? Si sigue habiendo luchas. La lucha en el fondo sigue siendo la misma, es la recuperación. En el fondo es eso, yo creo que es un puñal que a uno le queda y ver cuando uno vio que bajan la bandera argentina y suben y que izan la inglesa, realmente es un puñal que uno no se lo puede sacar. Y yo creo que en el fondo sin duda es eso, y es fomentar el malvinizar desde todos los puntos de vista posibles con lo que es educación, con lo que es el conocimiento y con lo que es la capacitación, porque es realmente eso. Obviamente que está todo lo que es la parte, digamos, la lucha hoy es eh, el poder mantenerse digamos, mantener la salud de los veteranos, porque hay gente que quedó, digamos, en el tiempo, quedó eh, con poca posibilidad de inserción, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos pudiste volver a Malvinas o no? ¿Quisiste? ¿No quisiste? Yo quiero volver, eh, pero pasa esto, te lo voy a resumir de esta manera. Yo volvería, sin duda, pero quería volver con gente que haya estado conmigo, digamos. Y pasan dos o tres cosas. Cuando vos vas y tenés que estar una semana entera, podéis un poco demasiado. Y cuando lo he planteado en mi grupo más cercano de amigos o con las personas que he estado, se presentan dos situaciones. Alguno que no quiere viajar porque no quiere abrir una puerta que está cerrada, lo cual es entendible. Y otros que no quieren viajar porque no quieren entrar con un pasaporte, digamos. Entonces se da esa situación. Y yo en esta última digo, bueno, listo, es lo que hay, vayamos. Pero hasta acá no he podido convencer a quien tiene que viajar. Lo de la puerta cerrada lo entiendo porque yo creo que es algo, cada uno tiene sus tiempos. Yo lo haría, sin duda, sin duda. Pero bueno, Ya llegó. eh, es una asignatura pendiente. Muy bien. Bueno, Diego, le dice si nos querés contar alguna otra cosa que haya quedado en el tintero, algo que te parezca relevante, que quieras que quede de tu historia. Eh, no, creo que hemos pasado por distintos lugares. Por ahí uno trata de contar y cuando uno cuenta trata de ubicarlos en el lugar, ¿no es cierto?
Eh, y a veces por ahí uno trata de poner detalles para que la otra persona se ubique en la situación. Yo creo que más allá, más allá de cada hecho, para mí es importante transmitir lo que uno sentía en ese momento. Y bueno, porque en el fondo a mí fue algo que me tomó de sorpresa. Yo era un chico de 19 años haciendo el trámite de servicio militar para ir a estudiar. Cuando volviste, ¿seguías siendo un chico? ¿Sentiste otra cosa? ¿O sentiste otra cosa? Sí, me sentía joven, pero sentía que ya no era un chico. Sí, es cierto. Sí, sí, no me sentía un chico. No, no, ya estaba en otra. De hecho, después, lo que pasa es que después la misma actividad te lleva a puestos. Y por suerte pude empezar a trabajar mientras hice toda la carrera. Eh, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en las escuelas medias como ayudante de práctica, en la escuela que me había recibido. Entonces, mi cabeza ya estuvo en otra y ya empecé a tener una actividad de una persona mayor. Entonces, bueno, es como que me fui insertando. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es un poco hay un montón de historias que quedan y que por ahí tarda tiempo o hay historias. Claro, sí. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo tu historia, tu sinceridad, tu emoción también. Bueno, A veces es inevitable. claro. ¿Eh? Sí, sí. De hecho, yo siempre cuento, por ejemplo, que quiero hacer una mención. Yo siempre cuento la historia, para mí fue muy importante. Nosotros tuvimos mucha suerte con el jefe de compañía que tuvimos. Eh, el jefe de compañía realmente nos tomó como si fuéramos sus hijos cuando estuvo allá y a la vuelta, digamos, lo cual tuvo una cercanía y por ahí él no se dio cuenta que logró darnos una contención que por ahí nosotros o que muchos no tenían por otro lado. Yo soy un agradecido a la vida por la familia que tengo, que tuve, por mi padre, pero por ahí había una contención, nuestros padres hicieron una contención silenciosa y en ese momento Roberto tuvo una contención hacia nosotros muy fuerte. De hecho, mientras tuvo uso de razón, nos mandó una carta por año a todos los soldados y compartió nuestras vidas. Él conoció a mis padres, conoce a mi esposa, conoce a mis hijos, este, y bueno, formó parte estuvo en mi casamiento, y tuvo esa cuota de contención que nosotros necesitamos. De hecho, cuando tuvimos que despedirlo, lo despedimos como corresponde. Gracias, Diego.